Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. Hoy para tratar de energías renovables. Te las voy a explicar todas y te las voy a explicar lo suficientemente bien, sobre todo haciendo hincapié en los conceptos, como de costumbre, para que tengas claro cómo va. Así que vamos a ello y te voy a empezar contando que, como pasa con tanta frecuencia y como te he dicho ya más de una ocasión, se mezclan con mucha frecuencia tecnologías muy antiguas con tecnologías muy recientes. Y de esa combinación y del avance en la investigación de millones de personas en todo el mundo salen cosas nuevas útiles. La energía solar fotovoltaica, te hablaré también de la solar térmica o solar de torres, te hablaré de la energía eólica terrestre y de la energía eólica marina, y te mencionaré los últimos terrenos de investigación en los que se está ahora mismo en fase de pruebas, pero hoy vamos con la fotovoltaica. La energía fotovoltaica, es decir, utilizar la luz que produce el sol para convertir eso en electricidad, es un fenómeno muy antiguo que tiene varios siglos. Es muy difícil rastrear fechas con precisión hasta el siglo XIX. Y ahí es justo en el siglo XIX cuando en el año 1839 un físico francés establece, como puedes ir viendo en pantalla, más que establecer, descubre el efecto fotovoltaico y establece las bases para que eso se pueda transformar en electricidad. Te puedes figurar, luego entró el estudio de las propiedades del selenio, el primer panel solar instalado y produciendo corriente, en principio, es de 1883, y ese lo hizo un inventor y descubridor de Estados Unidos. Y después, en 1891, como ves, hay otro hito, con el primer calentador solar de agua. En 1905, la teoría del efecto fotoeléctrico, en la que profundiza el gran genio que fue Albert Einstein. Y la célula solar moderna se sitúa, aquí, como ves, te pone 1946. Hay quien dice que más bien sería principio de los 40 y otra gente diría que al finales de los 40. Me queda un poco con la fecha intermedia porque hay más fechas. Pero en fin. Dicho esto y con este poquito de historia, vamos a entrar a analizar directamente algo que preocupa a muchas personas. Y es lo siguiente, la eficiencia. La eficiencia de la producción de electricidad respecto a la cantidad de energía que hace falta generar se mide de diferentes formas para diferentes tecnologías y distintos dispositivos. Lo que tienen en común es que todos buscan aumentarla en la medida de lo posible. La eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos, teniendo en cuenta que les incide directamente la luz del sol, es muy baja, porque no existen hoy por hoy todavía materiales o combinaciones de materiales que puedan convertirlo en electricidad sin fundirse o prenderse en llamas. Entonces, hace una década y media estábamos hablando del entorno del 20%, hoy estamos hablando del entorno del 30%, sigue siendo una eficiencia baja. Pero esto importa menos en el caso de la fotovoltaica que en otros casos, por la sencilla razón de que el sol lo tienes ahí igualmente. Pongas paneles y hagas un parque o no, el sol va a seguir incidiendo. Cuanto seas capaz de aprovechar, pues cuanto más mejor en el mismo espacio. Por eso ahora los parques grandes necesitan mucho espacio. Bien, dicho esto, y continuando con un poco más, ese es el tema de la eficiencia, ¿vale? La cantidad de luz solar y qué porcentaje de esa cantidad, que se puede medir y se mide de hecho, se convierte en electricidad, ¿vale? De cada 100 unidades, ahora mismo estamos en el entorno de entre 25 y 30 se convierten en electricidad y se vierten a la red, ¿vale? Por cierto, el primer panel fotovoltaico producía electricidad en corriente continua, igual que hoy, ¿vale? El de mediados, la primera mitad del siglo XIX, igual que hoy, cuando convierten electricidad, convierten en corriente continua. De ahí la necesidad de los inversores de los que te hablé en el vídeo anterior de energías renovables, ¿vale? Entonces, ahora te voy a dar un repaso muy breve, dos cifras muy básicas. Hace 20 años, la energía solar fotovoltaica tenía en todo el mundo una capacidad instalada de 3,8 gigavatios. Al cierre del año pasado, se sobrepasaron los 1000 gigavatios ampliamente, ¿vale? Además de eso, para que se vea una evolución de tecnología en un periodo de años largo, porque de un año para otro normalmente no se suele notar una diferencia muy grande, en estos 20 años de los que estamos hablando, el precio de los módulos fotovoltaicos ha bajado más del 90%. Eso sí que es algo muy respetable. Si hoy en día siguieran teniendo el mismo coste que hace 20 años, probablemente se dejaría de hacer fotovoltaica ya, porque
con la fotovoltaica, solar fotovoltaica, porque con la solar térmica y la eólica se podría construir lo que hiciera falta. Entonces, el efecto fotoeléctrico y cómo funciona te lo dejaré también para otro vídeo un poquito más técnico, para gente que tenga más interés en esto. Pero ahora quiero centrarme en los usos. Luego te voy a hablar, como curiosidad y anécdota, de las mayores plantas solares en funcionamiento que hay en el mundo, en las que hay coincidencias en todos los buscadores que he utilizado, que son 4, herramientas de inteligencias artificiales con unos prompts específicos dedicados a eso, más buscadores más convencionales, y al final te voy a dar las 8 que hay coincidencia. Pero eso va a ser luego. Ahora en lo que me voy a centrar es en explicarte los diferentes usos. Parques fotovoltaicos tenemos desde plantas enormes que producen varios cientos de megavatios y que sirven para proporcionar electricidad a poblaciones con varios cientos de miles de personas, pocos cientos de miles hoy por hoy con la tecnología actual. Existen también los paneles que pueden instalarse en los tejados de muchas casas para el autoconsumo. Como toda energía solar fotovoltaica produce mucha más energía de la que se puede aprovechar en la red en un momento puntual, el almacenamiento, como ya te expliqué en el vídeo correspondiente, sigue siendo crítico. No voy a dejar de hablarte de que el almacenamiento de energía en las plantas que producen en cantidades enormes sigue siendo un reto descomunal y urgente, porque se está desperdiciando mucho. Tesla ha sido la empresa pionera, hay ya 8 o 10 empresas en China con capacidad para ir fabricando. Tesla anunció hace unos meses que va a montar una fábrica en Shanghái exclusivamente dedicada a las baterías, a los power packs, de los que ya te he hablado también. Y en esas estamos, pero hay que acelerar. Entonces, los usos son muy diferentes. Por ejemplo, y para que veas una vez más de manera concreta la conexión entre unos temas y otros del magnífico canal de Economía, Empresas y Descubrimientos de Alfonso Fraile, para abastecer coches eléctricos cuando haya varios cientos de millones circulando por el mundo, las gasolineras tendrán que tener puntos de recarga. Pero ¿de dónde sacan la electricidad para cargar el coche en esa gasolinera? Con pequeñitas instalaciones fotovoltaicas. Más que de sobra para cubrir incluso las gasolineras más grandes que pueda haber en las ciudades enormes. Y más que suficientes. Luego solo hay que administrarlo con los smart grids de los que ya te hablé también. Pues ahora sí viene esta lista que vas a ir viendo en pantalla con los parques solares más grandes del mundo en operación. Y luego terminaré diciéndote los últimos campos de investigación que prometen mejoras importantes. Aquí los vas viendo. En India están los 2 más grandes. En Egipto está el tercero, quizá te sorprenda. En Emiratos Árabes Unidos el cuarto. Vas viendo las capacidades. 2.245 megavatios, 2.050 megavatios, son enormes. 1.650 megavatios. Luego ves que el parque de China primero, que pone 2.200 megavatios, está situado por detrás del de Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque el de Emiratos Árabes Unidos, aunque no lo dice aquí, te lo cuento yo, está en operación con esos megavatios, pero tienen 1.000 y pico, bastante pico, en construcción, ¿vale? Luego otro más de Estados Unidos con 800 y pico, luego otro más en China con 800 y luego otro en Estados Unidos con 579. En fin, esto es un poco a modo de anécdota. Y para terminar, no sin antes recordarte que este es un canal de libertad con principios, te digo que los actuales investigadores tienen varias cosas. Primero, en particular en una, pero en varias empresas de Japón están investigando y en universidades con la perovskita, un material para células solares que presenta en simulaciones en laboratorio con condiciones especiales muy buenas perspectivas. Te daré más detalles en otro vídeo. Y luego están las placas solares flexibles, que sí, es como el holograma si existiera, pero es un fenómeno curioso porque tú puedes flexibilizarla y hacer un tubo, y eso significa que sirve para muchas más superficies y para producir energía en muchos más sitios de los que se producía antes. Están todavía en fase inicial de experimentación, se están instalando en algunos edificios en plan piloto, en plan prueba, pero prometen mucho. Y lo mismo con placas cerámicas, que es todavía más reciente, del que hay todavía muy poco, pero donde los experimentos laboratorios dan muy bien. Como ves, tecnologías antiguas que se implantan de forma moderna y que, como casi todo lo demás, con ayuda actualmente ya de inteligencias artificiales,
se le encuentra la manera de conseguir más eficiencia, menos costo y más producción de electricidad, que es el resultado final de las energías renovables. Así que no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Lo disfrutarás. Que te vaya muy bien y hasta luego. Chao.